Ok. Los seres humanos, en su esencia más profunda, poseen una inclinación natural hacia la introspección, hacia la indagación existencial. Esto muy propio de los humanos, esta necesidad innata, impulsa al individuo a hacernos o cuestionarnos constantemente acerca de nuestro origen, acerca de cuál es la razón de mi existencia. Dicho esto, no cabe duda, amigos, que en algún momento de nuestra vida nos hayamos visto enfrentados a preguntas fundamentales como ¿qué carachos hago aquí? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Yo años atrás me hacía demasiado esa pregunta. Entonces, a veces yo estaba en ciertas circunstancias de la vida y eso como que a veces entras en conciencia y me decía, ¿qué carachos hago aquí? Por no decir otra palabra, ustedes ya me entienden. Nos hemos hecho esta pregunta, ¿qué sentido tiene mi existencia? Y yo reflexiono pensando en aquellas personas que llegan a una edad avanzada y aún no han podido descifrar cuál es la razón por la que existen. O aquellas personas que ya se fueron, que cumplieron su ciclo vital y aún así nunca supieron cuál era la razón por la que existen. ¿Han pensado en eso? Y realmente es muy triste, ¿verdad? No sé cuál sea la realidad hoy en tu vida, si sabes, si eres consciente, cuál es la razón de tu existencia. Es una pregunta que innatamente nos hacemos, pero a la misma vez no le damos la importancia. Y simplemente vivimos la vida y la vamos enfrentando como con las cosas que vengan. Y ahí vamos surfeando, ¿sí o no? Si tú aún no tienes claro el propósito de tu vida, la razón por la que existes, al menos este día te vas a ir con una idea. A veces pensamos, porque durante nuestra vida, a lo largo de la vida, tenemos diferentes temporadas. Y en medio de esas temporadas hay cosas que nos gustan. Y entonces podemos decir, quizás por ahí, esta es la razón por la que yo existo. También hay cosas horribles, pero ahí no decimos que ese es nuestro propósito, ¿no? Yo les doy un ejemplo. En el 2011, antes de yo venir a vivir aquí a Ecuador, yo estaba convencido que el propósito por el que Johan existe era producir música. Pues porque eso fue lo que estudié, eso era lo que me la pasaba haciendo la mayor parte del tiempo que hacíamos estos proyectos musicales. Entonces yo dije, claro, yo nací para hacer música. Resulta que pasaron los años y no. Ese no era el propósito de mi vida. Entonces, yo estudié fotografía y me incliné mucho por las artes plásticas. Entonces me metí en el mundo del arte. Entonces yo era artista. Y hice un proyecto de fotografía conceptual en el que involucré obviamente las artes plásticas. Y yo viviendo aquí ya en Ecuador, me gané un premio. No del Ecuador, sino de afuera. Entonces yo dije, wow, es el propósito de mi vida, el arte. Yo sabía que estaba por ahí estas cosas. Entonces, pasaron los años. Ese no era el propósito de mi vida. Entonces, sigues estando ansioso, frustrado, por cosas de la vida, así súper random, que solo Dios sabe por qué pasan esas cosas. Yo ya viviendo aquí en Cuenca, terminé siendo el guitarrista de un artista colombiano muy famoso a nivel mundial. Y fui el guitarrista por toda la gira. Entonces yo dije, lo sabía, ese era el arte, ¿no? Era
por ahí tenía que ver, a la música, todo este tema. Pasaron los años y no es la razón por la que yo existo. En medio de esas temporadas, yo experimenté un dolor muy profundo debido a una traición. Y ese dolor tan profundo me llevó a una temporada algo depresiva. Entonces, empecé a cuestionarme si realmente mi existencia valía la pena. Ya saben a qué me refiero. Pero Dios, en su misericordia, que es brutal, uno está ahí y viene Dios con su misericordia y te arrolla. Entonces me envía personas muy claves que solo con algunas cosas que ellos dijeron me llenaron de vida, me despertaron muchas cosas en mí. Y en ese momento, cuando tú estás en esos estados, pues no tienes fuerza, ¿verdad? Los que han pasado por ahí. Pero todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Entonces yo no sé de dónde empecé a sacar fuerzas. Y entonces empecé en un proceso de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, y Dios fue trayendo una revelación a través de unas herramientas muy prácticas y de una búsqueda insaciable de su presencia. Y hoy, 2024, yo te puedo decir claramente, porque Johan está aquí. Y tú dirás, bueno, Johan, es que el propósito de Johan es ser pastor. Pero resulta que no. El pastorado es un llamado que Dios hizo a mi vida. Y estoy muy honrado por eso. Y yo respondo a ese llamado y estoy ahí haciéndolo de la mejor manera posible. Pero no es el propósito de mi vida. Entonces no podemos confundirnos. Mi propósito de vida es una cosita así chiquita. Pero cuando tú la tienes clara, vives en plenitud. Y Dios quiere que tú tengas una vida plena. Yo tenía 37 años, o sea, hace 6 años. Yo no tenía idea cuál era mi propósito. Y vivía ansioso, frustrado y demás. Pero Dios en su misericordia trajo esa revelación a mi vida. Y de eso te quiero compartir el día de hoy. Resulta que estas preguntas existenciales que tenemos a lo largo de nuestra vida, yo la dividí en 4 áreas. La primera le llamo origen. ¿Y por qué le llamo origen? Porque, oye, en algún momento de la vida nos hemos hecho las preguntas como de, ¿cuál es mi origen? ¿Será que realmente vengo del mono? Dime si no se han hecho esa pregunta. ¿Algún momento? Porque es que uno ve a los animalitos y dice, es que ellos son tan parecidos, ¿no? Sí, son como parecidos, ¿no? Entonces te puede entrar la duda por ahí. Entonces nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿De dónde vengo? ¿De dónde sale todo lo que veo? ¿Cómo se crea el agua? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale el aire que respiro? La segunda área le llamo destino. Porque nos hemos hecho las preguntas como de, cuando muera, ¿a dónde voy? ¿Sí o no? ¿Cuál es mi destino final? No, esa es la película. ¿Cuál es mi destino eterno? Sabemos que somos seres tripartitos, ¿sí o no? Que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo me muero ya sabemos qué le pasa a la carne, ¿no? Se la comen los gusanos. Pero ¿para dónde va mi alma? ¿A dónde va mi espíritu al morir? El tercer área le llamo moral, porque nos hemos hecho la pregunta en algún momento de nuestra vida, ¿qué está bien y qué está mal? Pero ¿quién lo define? Si se han hecho eso, no me dejen solo, no soy el único loco que pregunta esas cosas. ¿Quién dice cómo me debo comportar realmente? Son preguntas supremamente válidas. Y la cuarta le llamo propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? De tu vida. Yo te animo, tú no puedes andar en la vida sin un propósito, sin tenerlo claro. Eso es muy frustrante, amigos. Ahora, lo extraordinario de lo que les estoy hablando es que nuestro amado Jesús, nuestro modelo supremo,
Este man tenía plenamente clara las respuestas a estas 4 dimensiones o 4 interrogantes de la existencia humana. Él las tenía supremamente claras. Y lo mejor de todo es que Jesús, a través de su vida, Jesús nos ofrece un ejemplo sublime de cómo alcanzar el propósito de nuestra existencia. Juan capítulo 13, verso 3 al 5. Jesús está con sus discípulos. Verso 3 le dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¡Wow! Jesús tenía autoridad sobre todo lo que tú te puedas imaginar. Porque aquí no dice algunas cositas, dice todas las cosas. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¡Wow! Esto es tan poderoso, amigos. Hay una riqueza impresionante en este versículo, en este pasaje. Jesús tenía muy claro su origen y su destino. Sí, ¿y cómo sabes? Mira, Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios. Y cuando muera, regresaría a Dios. Jesús tenía muy claro eso. Ahora, Jesús no solamente tenía claro su origen, su destino, sino su moral. Y cuando Jesús habla acerca de Dios, o la Biblia habla acerca de Dios, está haciendo referencia a una autoridad suprema, al bien en todo su esplendor, a la bondad en su máxima expresión. Y Jesús nos dice que Él no hacía nada a menos que el Padre le dijera que lo hiciera. ¡Wow! O sea, Él no andaba ahí a rienda suelta, como tú y yo. ¿Sí o no? Que nosotros vamos ahí andando a rienda suelta y yo voy haciendo y... No, Él era Dios. Jesús era Dios. Pero Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. En otras palabras, Él sabía su moral. Tenía su guía de comportamiento. Jesús se sometía al Padre. ¿Cuál era su moral? El Padre. Él es el que me dice qué está bien y qué está mal y cómo me debo comportar. Aquí hay un principio, amigos. ¿Qué me da a entender esto? Solo cuando resuelves tu origen, tu moralidad y tu destino, entonces puedes caminar en tu propósito. Antes no. Aquí me lo está mostrando Jesús. Entonces veamos el cuadro. Está Jesús con sus discípulos. Jesús está en una conciencia plena. Jesús sabía que Dios, el Padre, le había dado autoridad sobre todo. Sabía que venía de Él y cuando fuera a morir regresaría a Él. ¡Pum! Entonces se levanta de la mesa, toma la toalla, se la amarra en la cintura, toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies. Jesús vino a lavar pies. Suena feo, ¿no? Jesús vino a servir, no a ser servido. Y el lavar los pies, amados, tiene un significado poderosísimo. Jesús quería lavar el caminar del hombre. Cuando lava los pies, está diciendo, tú ya has sido
lavado, tú ya has sido rescatado, tú ya has sido comprado. Pero como sigues caminando y la sigues embarrando, como sigues caminando y te sigues equivocando, no te preocupes, que las veces que sea necesario me arrodillo y te lavo los pies. Jesús vino a quitarnos la suciedad, vino a enseñarnos de su humildad. Lavar los pies era una cosa horrible, era algo que solo lo hacían los esclavos, porque era indignante. Hoy en día no sé si será igual. Dímelo tú, no sé. Pero bueno, tú dirás, oye, ¿qué onda? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Verás, por falta de uno, tenemos dos. Así de generoso es nuestro Padre. Hay personas que no creen tener un propósito de vida. No sé si tú eres uno de ellos o te has topado con alguno de ellos, que fueron un accidente y están aquí por casualidad. Entonces yo me he encontrado con personas que me han dicho, oye, pero es que si yo nací en una noche de locura, o sea, ni siquiera estaba deseado, ni siquiera estaban pensando en mí, solo nací ahí. Otros, puede ser la realidad de otros, con todo respeto, oye, soy producto de una violación. ¿Qué propósito puedo llegar a tener? Déjame decirte una cosa. No importa cuál fue la forma en la que fuiste engendrado. Tú tienes un propósito de vida. Tú tienes una razón por la que tú existes. Y si tú dices, yo soy una equivocación, esas son mentiras del diablo. Y las reprendemos en el nombre de Jesús. Porque tú tienes un propósito. ¿Tú crees que en un universo tan complejo los humanos van a nacer así como así? O sea, sí, a veces parecemos quiz, ¿no? Se reproducen así en cantidad. Pero ¿tú crees que nacemos así solo para vivir la vida? No, amados. La Biblia me dice que cuando estoy en el vientre de mi mamá, Él me forma, me está formando con sus manos. Y es más, me pone nombre. Entonces, resulta que todos los hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios, todos los hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que nos hemos bautizado, tenemos dos propósitos de vida. Y eso me lo dice la Biblia. El primero, tenemos un propósito general. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Eso quiere decir que el propósito que tiene Milena es el mismo propósito que tiene Henry, que tengo yo, que tenemos todos los que estamos aquí en este auditorio, los que nos están viendo a través de video. Es un propósito general. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros, ¿a quién le está diciendo? A nosotros. Oye, solo aquí la primera fila me está poniendo atención. Voy a repetir otra vez. Mas vosotros, ¿a quién nos está diciendo? A nosotros, a ti, a mí. Sois linaje escogido. Ahí sí me dicen, ¿no? Son real sacerdocio. Ahí sí se animan, ¿no? Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí viene la cosa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, ahí tengo mi propósito general, el tuyo y el mío. Todos tenemos un propósito. Dios nos escogió, nos hizo su nación, su pueblo escogido, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Para qué? Para que le anunciemos a Él. Porque cuando estábamos en nuestras oscuridad, en lo más horrible que hemos hecho, Él vino y te rescató. Él vino y te llevó a su luz, te limpió, te sanó, te restauró. Entonces nosotros anunciamos. Mira esta frase tan bonita. Nuestro propósito general es influir positivamente en el mundo.
y ayudar a sanar a otros. ¡Qué bonito eso! Actuando como representantes del bien y de la luz. ¿Cuántos representantes de la luz y del bien habemos aquí? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Ser un agente de luz, un agente de transformación, que podemos influir a otras personas, no para mal, para bien. No importa qué profesión seas. Tu propósito, amigos, tu propósito es ser un agente de cambio que influya a otras personas para que nuestro mundo, pues a la final sea mejor y que todos puedan conocer a Jesús y puedan experimentar esa fortuna, ¿sí o no? Y todos felices. Peace and love. Suena algo así un poco, pero más o menos va por ahí. Segundo, este sí es muy especial. Propósito específico. El tuyo, el que solo te corresponde a ti. Que no lo tiene otra persona, solo tú. Les voy a leer Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. Dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, ¿sí o no? Nuestro cuerpo tiene dedos, pies, brazos, piernas, nalga, cabeza, ¿sí o no? Verso 5, el cuerpo de Cristo, pues también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Verso 6, Dios en su gracia, ¿qué quiere decir gracia? Es un regalo que no lo merecemos. Entonces Él, como es inmensamente en gracia, nos ha dado dones diferentes. Ubícalos. ¿Qué dones tienes? Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, ¿cuántos profetas hay por aquí? Pues habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, por amor a Dios, sirve bien. No mediocre, no de mala gana. Sirve bien. Si eres maestro, por favor, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, pues anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, con cara de pastel. Felices. Te voy a dar un ejemplo interesante. ¿Cuántos ubican a Juan Luis Guerra? Listo, vamos a lanzar paso. Hay una entrevista en Televisa de Juan Luis Guerra. Tú la puedes buscar ahí en YouTube. Cuando yo vi esa entrevista en su momento, hubo una explosión literal en mi cabeza que derrumbó algunos paradigmas que con el tiempo yo fui levantando. A Juan Luis Guerra, bueno, él era alguien que no conocía a Cristo, era una persona secular. Cuando normalmente un artista, más si es cantante, se vuelve cristiano, ¿qué es lo que normalmente la iglesia esperaría? No. Que haga su producción de adoración, ¿sí o no? Es lo que se esperaría. Pues esta señorita, la que le entrevista, ella pensaba esto. Y entonces le dice a Juan Luis, bueno, Juan Luis, ahora, ¿para cuándo vamos a tener tu producción de adoración? Y adivinen qué le dice Juan Luis. Le dice, no, yo tengo muy claro cuál es mi propósito. Y obviamente eso fue un encuentro divino entre esa entrevista y mi persona, porque me llegó en el momento en que yo estaba buscando eso. Dice, yo tengo muy claro mi propósito. Y yo, ¿what? ¿Cómo así? Mi propósito es alegrar a las personas. ¡Wow! Dime si no. Entonces, mi propósito es alegrar a las personas. Yo hago el deber
Entonces voy allí a Google y empiezo a googlear en ese momento, a escuchar canciones del man, y pues sí, ninguna me ponía medio triste ni nada de esas cosas. Me daba alegría. Me pongo a ver conciertos del man y sí, realmente el man todo el tiempo está transmitiendo alegría. Ahora imagínate si hubiésemos castrado el propósito específico de Juan Luis Guerra y lo hubiéramos puesto a cantar canciones en la iglesia. Cuando él puede ir por todo el mundo entero, transmitiendo alegría, inspirando a personas, sin necesidad de involucrar la Biblia. Entonces eso. Bueno, tenemos un propósito específico. Por eso les digo, mi propósito específico no es ser pastor. Yo, con el mayor de la alegría y el honor, yo respondo a eso. Pero no es la razón por la que yo existo. Y si ustedes supieran cuál es mi razón, es tan sencilla, pero cuando yo la aplico, cuando yo la vivo, soy pleno, soy feliz. Entonces, si tú tienes un don en animar a otros, pues úsalo en el lugar en donde estés. Si tienes don para servir, sirve en el lugar en el que estés. Si Dios te ha prosperado, sé generoso en lo que Dios te ha dado. Mira esta frase tan bonita. Nuestro propósito específico consiste en cumplir con la visión general usando los talentos. ¿Los ubicaste? Tus dones, que solo tú tienes, que Dios nos ha dado, y aplicándolos en las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces quiero cerrar este concepto, amados. El propósito general es un fin, es una meta, es un objetivo que lo compartimos todos. El propósito específico es un camino específico que cada uno tiene que recorrer. Solo tú puedes recorrer ese camino, esa ruta que tomamos. Es la forma que toma nuestro andar diario para conquistar dicho propósito. ¿Qué carachos hago aquí? Es un curso que yo dicto en 4 semanas. Solo lo hemos dictado una vez aquí en la iglesia. Si tú quisieras ahondar en esto no te va a revelar cuál es tu propósito, te da claro. Pero sí a través de herramientas y de ejercicios de introspección puedes despejar muchas dudas, como lo fue en mi momento para mí. Entonces, si tú estás interesado en tomar este curso, a la salida, en el lobby, te puedes inscribir. Tiene un costo, obviamente. No hay fecha, porque solo lo abrimos con mínimo 15 personas. Entonces, cuando completemos el cupo, pues ahí ponemos la fecha. Pero ya te puedes ir inscribiendo, si deseas. Yo puedo decir que hay un antes, cuando no tenía ni idea por qué razón Johan existe. Aún después, cuando sé por qué existo. Podemos vivir la vida, y como lo dije al inicio, enfrentando lo que se nos viene. O podemos vivir la vida caminando y conquistando en tu razón de existir. Hay una diferencia completa. No pierdes el tiempo, no hay ansiedad, no hay frustración. Porque pues no das pasos en falso, vas a lo seguro. Dios es quien establece el propósito en la vida del ser humano. Con este mensaje yo no pretendo decir, Ana, tú naciste para esto. Porque, pues es que yo no te diseñé, yo no te creé.
Nadie te puede decir, tú naciste para esto. Es algo que tú tienes que descubrir, despejar tantas distracciones que tenemos en la vida, y Dios te va a revelar la razón por la que tú existes. Solo Dios te lo va a revelar. Así que yo les invito, hoy ya te vas con una idea, hoy ya, lo siento, ahora eres responsable de haber escuchado esto y tienes que cumplir con tu propósito general. Pero cuando empezamos a cumplir, empezamos a ver cambios, vamos a empezar a ver vidas cambiadas,